Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrán mejor sus homilías. Sonríanos, Padre, sonría. Hola amigos, ya estamos en su programa Orando por los Sacerdotes, transmitiendo desde el 800 AM de su radio, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. El teléfono en cabina, ahí está Adolfo Nava, muchas gracias a Adolfo Nava que está ahí en controles, retomando sus recados de ustedes. Si nos gustan hablar, el teléfono aquí en cabina es 608-3652. Recuerden, por el 800 AM de su radio, y los que tienen acceso al internet, www.tjcatólico.com. Muy bien, este es su programa Orando por los Sacerdotes. Mi nombre es José Paredes Rivera. Estoy acompañado de Martita Carrete. Buenas noches. También en este programa está con nosotros Bertita Carrete, pero por cuestiones de salud no pudo venir el día de hoy. Pero sabemos que nos está escuchando. Le mandamos muchos saludos y que se recupere muy pronto. También seguro está aquí con nosotros mi hijo José Paredes Rubalcaba. Buenas noches. Y el día de hoy, el tema de nuestro programa es de nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Es una entrevista que le hicieron en la revista Gentes. Vamos a hablarles de esta entrevista hecha por la revista Gentes. Esta entrevista se la hizo Ángeles María Flores y de eso va a tratar nuestro programa del día de hoy, por cuestión de sus festejos por su 50 aniversario sacerdotal y por su cumpleaños número 75. Los estamos invitando a una jornada de oración que se está llevando a cabo en honor a los festejos por el aniversario sacerdotal de nuestro señor arzobispo este próximo sábado 21 de noviembre a las 5 de la tarde. Son 2 horas, de 5 a 7. Va a ser ahí en el Palenque del Parque Morelos. ¿A qué horas? De 5 a 7. ¿Cuándo? Próximo sábado 21 de noviembre de 5 a 7. Jornada de oración por nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Ojalá y podamos asistir. Ya en días pasados estábamos comentando aquí con las hermanas Carrete, con Bertita y con Martita, y con mi hijo comentábamos que nuestro señor arzobispo, decíamos que dio la vida en cuestión de que pues él no se casó, él eligió ser sacerdote, pues renunció a tener alguna esposa, a tener algunos hijos, su propia familia, ¿verdad? Que entonces él por eso digo yo que él dio la vida por la iglesia, pues. Somos nosotros sus hijos. Así es. Se dice que la esposa de un arzobispo es la diócesis, iglesia, en este caso la arquidiócesis, viene siendo la esposa de él. Entonces muy justo sería, comentábamos el programa anterior, que estuviera ahí el palenque abarrotado de gente, de todos los católicos que habemos en Tijuana, que estemos ahí presentes, como para dar un gesto de agradecimiento a nuestro obispo. Sí, elevar todas nuestras oraciones al Señor para bendiciones por él. Así es. Entonces no se les olvide, el próximo sábado 21 de noviembre de 5 a 7 de la tarde en el Palenque del Parque Morelos. Y también les queremos anunciar que para que sigas ayudando a la radio, a Koinonia Radio, hay un bono que puedes adquirir. Y si adquieres este bono te puedes acreditar a 3 premios, pero no nos enfoquemos en los premios. El chiste es que hay que ayudar a la radio, a Koinonia Radio, para seguir levantando la voz, para evangelizar. Este bono cuesta $20 y lo puedes adquirir aquí en Koinonia Radio, en las oficinas, al 608-3652. Ahí te puedes comunicar con Adolfo Nava y él te hace llegar el boleto. Puedes venir aquí a la parroquia de la Encarnación por el boleto,
O también ahí en la librería de artículos religiosos que está enfrente de la catedral de la calle Segunda en el centro. Ahí también puedes adquirir tu bono. O también en el mercado de abastos, en Maxifrutas, local 37. Pregunta por Noé Rubalcaba. O si estás del otro lado de la frontera, en San Diego, en Sammy's Bakery con el señor Tomás o la señora Raquel Galicia. En Sammy's Bakery, ellos están en la calle Imperial, en San Diego, California. Muy bien, pero antes de dar inicio a nuestro programa el día de hoy, como acostumbramos, vamos a decir los sacerdotes que es su cumpleaños o que es su aniversario sacerdotal, y este programa se los vamos a dedicar a ellos. Miren, el próximo viernes 20 de noviembre es el aniversario sacerdotal del padre Héctor Carriedo Valencia. Y ese mismo día, viernes 20 de noviembre, es el cumpleaños del padre José Ricardo García Salmerón. Muchas felicidades a ellos. Y el próximo domingo 22 de noviembre es el cumpleaños de nuestro excelentísimo Monseñor Rafael Romo Muñoz, nuestro arzobispo de Tijuana. ¿Cuándo? El próximo domingo 22 de noviembre es su cumpleaños. Para cuando lo vean por ahí, pues felicítenlo por su cumpleaños número 75. El próximo domingo 22 de noviembre, cumpleaños de nuestro arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Por eso también es esta jornada de oración el sábado 21 de noviembre ahí en el Palenque. Pues este programa se lo dedicamos a ellos. Y antes de dar inicio con nuestro tema, por ahí Martita Carrete nos va a hacer el favor de dirigir nuestra oración del día. Seguro que sí. Oración con cariño para nuestros sacerdotes. Permitidme, sacerdote, que bese tus manos, manos consagradas para salvar almas, manos que con amor en el sacramento del bautismo nos convierten en hijos de Dios, manos que con su bendición nos perdonan los pecados en el sacramento de la confesión, manos benditas que nos dan el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, manos puras que reviven diariamente el milagro de la Eucaristía para poder darnos el cuerpo y la sangre de Jesús, manos santas que en el nombre de Dios unen y bendicen al hombre y la mujer en el sacramento del matrimonio, manos santificadas para dar consuelo en momentos de desesperación, en la enfermedad y en el final de la vida. Manos sagradas que día a día en todo el mundo elevan la hostia y el cáliz para darnos el pan de vida. Manos bondadosas que nos dan tesoros, sembrando esperanzas, sin esperar a cambio glorias y alabanzas. Benditas sean sus manos y gracias a Dios le damos por las miles bendiciones que de ustedes recibimos. Amén. Amén. Muy bonita oración, gracias Martita. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema el día de hoy, que es la entrevista que le hizo Ángeles María Flores de la revista Gentes a nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz en torno a estos 50 años de su aniversario sacerdotal número 50. Las preguntas que le hicieron las vamos a ir desarrollando durante el programa. Una pregunta que le hicieron a nuestro señor arzobispo es: ¿cuál es la fecha de nacimiento? ¿Cuál es el nombre de su padre y de sus hermanos? Y contestó nuestro señor arzobispo: mi nacimiento fue en la ciudad de Torreón, Coahuila, el 22 de noviembre de 1940. Mis padres, Rafael Romo Dávila, originario de Guadalupe, Zacatecas, nació en el año de 1904, y María del Consuelo Muñoz Salas, proveniente de Aguascalientes, nació en 1914. Ellos, sus padres, se casaron en Torreón. Mi mamá era muy jovencita, alrededor de 16 años, y gracias a Dios pude tenerlos como papás hasta que ellos cumplieron 56 años de casados. Mis hermanos son Jorge Delfino, que es el que me sigue, Ana María, Paquita, que es quien me hace casa aquí, que ha estado conmigo desde mi llegada como obispo. Me acompaña. Ha sido una bendición y una gracia de Dios.
Sigue María Victoria y Francisco Javier, que es 10 años menor que yo. Otra pregunta que le hicieron fue: ¿hay más vocaciones en su familia? Y Romo Muñoz contestó: el menor intentó, cursó la secundaria dentro del seminario. En ese tiempo yo estaba en Roma cursando la teología, y cuando regreso, ya sacerdote, él decide retirarse del seminario. Tengo un sobrino, Sergio, que también intentó, inclusive llegó hasta teología, pero finalmente se dio cuenta que no era para él caso y se retiró. Otra pregunta: ¿nos puede contar cómo surgió su vocación? Y responde Monseñor: como nosotros, todos los creyentes, debemos saber que nos movemos en la fe definitivamente, que es la fe la que nos conduce. La fe en Dios es lo que nos da a nosotros la seguridad y el descubrimiento de saber de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos, para qué estamos. Y naturalmente, la vocación viene de Dios. Es un regalo de Dios inmerecido, porque solo Él sabe por qué y Él llama. Creo que aun cuando mi papá fue un hombre muy justo, muy sensato, honesto y trabajador, sin embargo, era poco religioso. Mi mamá, en cambio, era una mujer sumamente religiosa, y yo creo que ya en lo práctico de por qué me decidí a ingresar al seminario fue definitivamente la influencia de mi mamá. Muy bien, excelente. Bueno, antes de irnos al corte, vamos, ya nos hicieron el favor de hablarnos por teléfono. Bertita Carrete, que no está con nosotros por su salud, está un poquito delicada de salud, ya nos habló. Gracias a Adolfo que nos pasó el recado. Dice que nos manda saludos a todos nosotros y a Adolfo Nava, y nos manda bendiciones y dice que muchas felicidades y saludos a nuestro señor arzobispo por su cumpleaños y su aniversario sacerdotal. Regresamos después de un corte. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrán mejor sus homilías. Ya estamos de regreso en su programa Orando por los Sacerdotes. 608-3652, el teléfono aquí en cabina para que nos llamen. Muy bien, siguiendo con nuestro tema, la entrevista que le hicieron en la revista Gentes a nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz en torno a su 50 aniversario sacerdotal y por su próximo cumpleaños el 22 de noviembre. Muy bien, otra pregunta que le hicieron es: ¿en qué seminario estudió? A lo que él contestó: en aquel tiempo todo el estado de Coahuila era una sola diócesis y se le daba el nombre de diócesis de Saltillo, porque es la ciudad capital del estado y era entonces la más importante. Por ello, al querer ingresar al seminario, me llevó a Saltillo y fue también un detalle interesante. Terminada la primaria, 4 de los chiquillos monaguillos le pedimos a nuestro párroco, una parroquia de jesuitas, que queríamos entrar al seminario. Entonces él llamó hasta Saltillo para comunicarse con el rector del seminario y se decidió el rector a venir a visitarnos. Era en el periodo de verano, en el mes de julio. Nos visitó, platicamos con él ampliamente y ahí mismo nos convenció a que nos fuéramos con él unos días de vacaciones con los seminaristas. Nos fuimos 3 días a Parras, compartimos con ellos 3 días de alegría, de tal manera que al regresarnos a nuestra casa ya veníamos apalabrados con toda la información necesaria para que llegado el momento acudiéramos al seminario como nuevos alumnos. El arzobispo continúa diciendo: en el seminario de Saltillo y para la diócesis de Saltillo yo cursé todos mis estudios medios, los que son secundaria y preparatoria, que era un estilo netamente seminarístico,
sin que tuviera referencia oficial con los estudios de gobierno, pero sí con profundidad mejor que cualquier escuela. Después de Saltillo, yo pasé a un seminario netamente mexicano, pero en Estados Unidos, que fue organizado por la intención del Papa Pío XI, por la persecución religiosa en la que nuestro país sufrió muchísimo por parte del gobierno de Calles. Se vio pues disminuida la Iglesia Católica con el cierre de templos, la expulsión de sacerdotes y de obispos y por tantos mártires del tiempo de la cristiada. El Papa pidió a los obispos de Estados Unidos que ayudaran a México, erigiendo un seminario mayor, por lo tanto filosofía y teología, con todas las de la ley, y se estableció este seminario en Moctezuma, Nuevo México. Allí estudié toda la filosofía durante 3 años. Regresé a Torreón en el año 1961 al 62 para ayudar al nacimiento del seminario en la nueva diócesis de Torreón, que había tenido un nacimiento en el año 1958, teniendo como primer obispo a don Fernando Romo Gutiérrez, que fue el que me recibió como seminarista en Saltillo, y que llegando el momento él me ordenaría sacerdote en Roma. Continúa, Monseñor. Fecha y lugar de su ordenación sacerdotal y le preguntan, ¿qué es lo que más le impactó de ese momento? Y él nos dice, 1 año más tarde, del 62 al 66, el señor obispo don Fernando quiso que continuara mis estudios en Roma. Me correspondió una dicha incalculable de que fueron los 4 años del Concilio Vaticano II, que inició en el 62, año en que yo llegué a Roma. El concilio concluyó en diciembre de 1965. Fueron 4 otoños. Y dice, y estuve allí hasta el 66. Los obispos, estando en Roma, porque fue una presencia en Roma de todos los obispos del mundo, querían ordenar sacerdotes a sus seminaristas que ya estuvieran en posibilidad de ser ordenados, y ahí entré yo, de tal manera que el 28 de noviembre de 1965 fui ordenado sacerdote en Roma. Continúa nuestro señor arzobispo diciendo, fue un acontecimiento desde luego muy íntimo, singular. Se ordenó conmigo otro compañero sacerdote que hace poco murió. Nos quisimos mucho porque nos acompañábamos desde que ingresamos al seminario. Solo él pertenecía a Saltillo. Programamos ordenarnos el mismo día, en el mismo templo, pero en distinta hora. Él se ordenó a las 7 de la mañana. Lo ordenó su obispo de Saltillo, y mi obispo y yo asistimos como participantes en la misa. 3 horas más tarde, a las 10 de la mañana, me ordena mi obispo, y con la presencia tanto del obispo de Saltillo como de mi compañero ya sacerdote. Esa experiencia fue muy bonita. No tuve nadie de mi familia cercano a mí en ese momento por la situación económica de la familia, pero sí algunos amigos que fueron de Torreón hasta Roma para acompañarme. Creo que yo traía pues de alguna manera una ilusión, que naturalmente la conservo, de esta religiosidad de algún tiempo de los fieles de la iglesia que veían en el sacerdote a otro Cristo. Entonces, el sentirme ya sacerdote y revestido de Cristo, para mí fue una profundísima alegría. Le preguntan, ¿cuándo y dónde fue su cantamisa? Don Rafael contestó, yo termino en julio del 66 y me quedo todavía 2 meses por allá. Primero porque fui a Tierra Santa con mis hermanos sacerdotes y luego porque me quedé a 1 mes de aquella experiencia de vida religiosa llamada por un mundo mejor, y en septiembre regresé a Torreón, Coahuila. El sacerdote que me acompañó en Roma para mi ordenación era el párroco muy querido para mí, que ya murió, llamado Roberto García de León. Tenía la parroquia de Cristo Rey bajo su cargo. Allí celebré prácticamente mi primera misa, que llamamos cantada, aunque ya tenía casi 1 año celebrando la misa desde noviembre del año anterior. Celebré como queriendo dar ese toque de primera misa cantada,
a finales de octubre del 66 en el Templo de Cristo Rey en Torreón. Y sigue la pregunta, ¿en qué parroquia ha estado? ¿Ejerció algún servicio diocesano siendo sacerdote? Y nos dice el señor arzobispo, estuve 3 años como vicario en una parroquia urbano-rural, campesina con cierta semejanza a Tecate. Esta población, entonces menor, se llama San Pedro de las Colonias. Está a 65 kilómetros de la ciudad de Torreón. Es un lugar muy polvoriento, que en lugar de decirle San Pedro de las Colonias, le decían San Polvo de las Colonias. Fue una experiencia realmente preciosa, porque era una sola parroquia con distintos templos en la ciudad pequeña, unos 35,000 habitantes, pero tenía también otros 35,000 habitantes en ejidos, eran 48 ejidos. Éramos 3 sacerdotes vicarios y el párroco, un santo varón, que vivimos esos 3 años juntos, con gran testimonio de este párroco, con categoría de santo. Muchísimo trabajo, visitábamos todos los ejidos mensualmente, los conjuntamos en 24 pares, 2 pares cada uno por semana. Al mes recorríamos 48 ejidos. Así es, continúa nuestro señor arzobispo diciendo, una vida laical muy sencilla, pues era un pueblo más bien campesino. Ahora ya tiene muchos recursos, a 50 años de distancia, pues ya está muy superado. Allí me relacioné mucho con el movimiento familiar cristiano, con el movimiento de cursillos, con la Acción Católica, como grupos apostólicos, y me responsabilicé particularmente de la catequesis, pues realmente me enamoré y desde entonces he estado siempre enamorado de la catequesis. Luego fui llamado al seminario menor del 69 al 73, 4 años que estuve en el seminario como director espiritual y al mismo tiempo me encomendaron una colonia cercana de nivel medio que apenas se estaba conjuntando. Fue una experiencia realmente hermosa porque era una tierra virgen en las familias, en los jóvenes, en todos los sentidos. Pude tener una vida espiritual realmente gratificante. Ángeles María Flores le pregunta, en su vida ministerial, ¿cuáles fueron los momentos más felices? Y el arzobispo contesta, primero, en el encuentro con los laicos yo sentía, como lo sigo sintiendo siempre, la necesidad de que el laico creciera en su fe y por lo tanto avanzara en vida de santidad y me dediqué mucho a servirlos, a atenderlos, a acompañarlos. Igualmente vi que la vida religiosa tenía un papel muy importante que realizar en la iglesia, tanto varonil como femenina. Me sentí muy cercano a la vida consagrada. Viví muchas experiencias, tanto de acompañarles a ellos, como también me sentí muy estimado. Antes de continuar con nuestra entrevista a nuestro señor arzobispo, también les quiero recordar que el próximo viernes 27 de noviembre se va a oficiar una misa, se va a celebrar una misa presidida por nuestro señor arzobispo en el auditorio municipal a las 5:30 de la tarde. El próximo viernes 27 de noviembre a las 5:30 de la tarde va a haber muchos obispos ahí celebrando con nuestro señor arzobispo. Todo esto en festejo por el 50 aniversario sacerdotal de nuestro arzobispo, el próximo 27 de noviembre. No se nos olvide, tenemos una cita a las 5:30 de la tarde en el auditorio municipal. Regresamos después de un corte. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre,
estamos de regreso. Estamos continuando con la entrevista que le hicieron a nuestro señor arzobispo. Y la pregunta es, ¿nos podría contar una anécdota de su sacerdocio? Y él responde: cuando muere mi mamá inesperadamente de un derrame cerebral fulminante, me pude dar cuenta de cómo se le quería en el barrio por su vida sencilla, por su vida piadosa, siempre disponible a todo, para dirigir rosarios y fiestas hogareñas, pero con sentido religioso. Nos vinculó mucho y hasta la fecha, después de 25 años de su fallecimiento, en los tiempos fuertes de Navidad, que han sido un motivo de encuentro para compartir la vida. Yo me sentí golpeado por su ausencia. Me sentí, como ahora se dice, estresado. Antes no se decía así, pero prácticamente así fue. Y me guardé siempre esa situación. No la comentaba con nadie, pero yo sentía en ciertos momentos que el Señor me estaba llamando. Me sentía muy próximo a morir. Bueno, gracias a Dios fueron meses muy difíciles, medio año mínimo, que estuve viviendo en esa especie de preocupación, pero logré superarlo con la ayuda de Dios y confiando plenamente en Él, y es como asimilé esta situación. Y continuando con la entrevista que le hizo la revista Gentes a nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, la siguiente pregunta fue: ¿ha tenido momentos difíciles y cómo los ha enfrentado? Nuestro arzobispo responde: sí, sobre todo ahora episcopalmente. En mi vida sacerdotal hubo momentos difíciles, pero cuando me preguntaban si alguna vez había dudado de mi vocación, yo les respondía que me daba pena decirles que no, que jamás dudé de mi vocación, que nunca tuve la crisis de decir seré para la vida sacerdotal o no. Yo miré siempre hacia adelante. Algunos detalles en los que se manifiesta Dios fueron, por ejemplo, cuando terminé filosofía y estaba para irme a teología. El obispo me dijo que él deseaba que yo me fuera a Roma, pero que no había dinero en la diócesis, que si no habría algún modo de que yo pudiera conseguir. Yo le dije que en mi familia definitivamente no, y que no avisoraba dónde. Y fue a despedirme de unos amigos que me estaban ayudando en el seminario, pero lógico, con lo que significaban los gastos módicos de un seminario menor. Cuando fui a despedirme, un gran matrimonio que todavía vive, ella, una gran señora, me dijo: mira, estoy reunida aquí con estas amigas mías y estábamos comentando sobre cómo me gustaría que pudieras irte a Roma. ¿Qué hay que hacer? Yo me sorprendí y le dije: hace poco estuve con mi obispo y me dijo: te quiero mandar a Roma, pero no tengo posibilidades. Y vengo con ustedes y me dicen: ¿qué tenemos que hacer? Es una manera muy sencilla de manifestarse Dios, de cómo nos va conduciendo. Otros detalles festivos también pues fueron muchos, pero ya en mi vida de obispo sí he tenido momentos difíciles. No lo relataré, pues los sacerdotes recordarán aquel día que hará unos 8 años que yo les comenté a todos los sacerdotes reunidos una tremenda preocupación. Digo, no lo expondré, pero sí fue algo que realmente me sacudió. Gracias a Dios, eso también lo he asimilado. Puedo decir que he logrado ir adelante con la situación, que esto no debe desvelarme, que esto no debe de ninguna manera acabar con mi ministerio episcopal, ni mucho menos. Pero sí, cómo no, fue un sufrimiento muy fuerte. ¿Qué les diría a los adolescentes y jóvenes que tienen inquietud por el sacerdocio? Rafael Romo Muñoz contesta: que se lancen. Yo he dicho muchas veces que el buscar ser sacerdote se pone en que Dios lo inspira, y que por lo tanto uno puede estar en condiciones de responder o no. Yo les digo, láncense. Es una aventura inquietante y preciosa. Yo estuve en lo que es la preparación ordinaria del sacerdote, 3 años, 5 dedicados a secundaria y preparatoria, 4 dedicados a filosofía y otros 4 dedicados a teología. Yo me quedo sin la duda y el corazón lleno, que todos mis años de formación
fueron grandemente felices y gratificantes. Y continúa la entrevista. La pregunta siguiente es: ¿cómo se siente usted ahora que ya ha dicho públicamente el hecho de que tiene que renunciar en noviembre? ¿Y cómo es el proceso hasta que llegue la persona que va a continuar? Pero ya como ser humano, como persona, ¿cómo usted se siente? Bien, responde el monseñor. Yo estoy esperando ese momento. Creo que sí he puesto todo mi mejor esfuerzo por llevar con seriedad el ministerio, que repito, sin ningún mérito el Señor me lo ha confiado. Es un signo inequívoco del amor de Dios, porque Él mismo insiste, son pocos los escogidos para este ministerio, y más aún la carta de San Pablo a los Hebreos que dice: el llegar a ser sacerdote es una elección del Señor, que toma a alguien de entre los hombres para dedicarlo en favor de los hombres de todo lo que se diga en relación con Dios. Eso lo tengo muy presente. Yo sé que ser obispo es un servicio especial que he tenido. Llega el momento en que, de acuerdo al sentir de la Iglesia, todo obispo llegado a los 75 años de edad debe presentar su carta de renuncia, la cual no se hace efectiva sino hasta la respuesta del Papa. Pueden pasar un mes, 2 meses, medio año, 1 año, lo que allá en Roma se considere oportuno. En cuanto se anuncie la respuesta, yo dejo de ser la autoridad, y ya la autoridad sería el que está anunciado como sucesor, que al mismo tiempo a él se le da un tiempo de gracia para que haga el desplazamiento, un término medio de 2 meses para que se ubique en el lugar. Yo creo que también para eso me tengo que preparar. Por supuesto, no voy a llegar al momento de la jubilación de manera sorpresiva, sino preparado. Por tanto, debo también organizarme adecuadamente para seguir sirviendo. En primer lugar, continuar viviendo mi ministerio de consagración, y luego también ya disponer el tiempo para tantas cosas personales. ¿Piensa quedarse aquí en Tijuana o regresar a Torreón? El arzobispo de Tijuana contesta: mi intención por ahora es quedarme aquí en Tijuana. En algún momento lo dudaba por la cuestión de lo que significa la residencia en sí, pero a lo largo de estos 2 años hemos construido una casa para residencia del nuevo obispo, de tal manera que la residencia ya está lista definitivamente. Si se anuncia hoy, daríamos 1 mes, digamos, para hacer las cosas menores. Y la casa en la que hoy yo estoy, aunque cuando a muchos sacerdotes no les ha parecido que yo esté allí, porque es un sector un poquito fuera del alcance ordinario, tanto de los sacerdotes, de la vida consagrada y como de los laicos. Yo estoy viviendo en lo que es el sector de la colonia Durango, cerca de las 5:10, delante de la colonia Jaramillo. Entonces, como que a nadie se le antoja y como que no se sería el lugar para decirle al nuevo obispo: esta es su casa. La casa en que yo vivo es obsequio de un sacerdote, que ya le dije que no la aceptaría si no estaba a nombre de la diócesis. El sacerdote dijo: encantado que esto sea de la diócesis. Así es como yo vivo ahí. Es de la diócesis y creo que la diócesis no se opondrá a que yo continúe viviendo allí. La siguiente pregunta: ¿algo que quiera agregar para una revista que es exclusivamente para fieles católicos, que lo conoce, que ha seguido su trayectoria? Y él responde: sí, cómo no. En primer lugar, bendecirle y agradecerle. Bendecir a esta revista. Claro que la conozco, por lo que ha hecho en general por difundir la evangelización, por ser un medio más de evangelización. La dedicación tan grande del Padre Papías para esto, todo el equipo que con él ha contado, y yo le reconozco, inclusive también lo escucho con frecuencia en la radio Koinonia. Como él realmente ha tomado sumamente en serio esta tarea, es muy tempranero, desde las 6 de la mañana, y ha sido muy constante. Lo felicito. Pido a Dios
pido a todos los fieles en general que no dejen de brindarle su apoyo. En los medios de comunicación sabemos que no es fácil sostenerlos, que requiere de muchísima dedicación y mucha colaboración de nuestros laicos. Por eso invito a nuestros laicos que no dejen de ayudar a todo aquello que sea medios de comunicación, por los cuales la Iglesia sigue expresándose para bien de todos. Y le dice: muchas gracias, señor obispo, le agradezco su tiempo. Estas es las gracias que le da su entrevistadora. Ángeles, ¿verdad? Ángeles María Flores. Así es. Muy bien, les queremos recordar la jornada de oración el próximo sábado 21 de noviembre en el Palenque del Parque Morelos a las 5 de la tarde. Y también les queremos decir que nos habló por ahí, saludos a María Mejía, se comunicó con nosotros de la Colonia Guerrero, nos dice que muchas felicidades por el programa, nos manda muchos saludos a todos los que estamos aquí en cabina y dice que felicita al señor arzobispo por su aniversario sacerdotal número 50 y por su cumpleaños número 75. Gracias, señora María Mejía, saludos de la Colonia Guerrero. También nos habló el señor Enrique Rubalcaba, dice que saludos a todos y dice que saludos a Bertita Carrete, que ojalá y se recupere muy pronto. Y también felicita a nuestro señor arzobispo por su aniversario sacerdotal número 50 y por su cumpleaños número 75. Regresamos después de un corte. Sonríanos, Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor. Estamos de regreso en su programa Orando por los Sacerdotes. 608-3652, el teléfono aquí en cabina, ahí con Adolfo Nava nos pasa el recado. Muchísimas gracias. Queremos recordarles también que este próximo domingo que viene ya es el día del diezmo. No se nos olvide, tenemos que ayudar a nuestra iglesia de Tijuana. Todos somos la iglesia de Tijuana. Nomás es un recordatorio que el próximo domingo es el día del diezmo para que no se nos olvide. Si no tienen el sobre que regularmente reparten en todas las iglesias, cualquier sobre que tengan ustedes en su casa, nomás pónganle ahí con un lápiz, con una pluma diezmo y lo pueden dar ahí en su parroquia y ya el párroco lo hace llegar al arzobispado. No nos olvidemos de ayudar a nuestra iglesia católica de Tijuana con el diezmo. Muy bien, continuando con nuestro programa, vamos a ver el lema de nuestro señor arzobispo. Él dice: siempre me gustó ese lema porque era el lema del obispo que me ordenó que fuera don Fernando. Impudem et super impedam impes pro animus vetrus. Algo así se pronuncia, me imagino que es en latín. Dice: me gastaré y me desgastaré por el bien de sus almas. Este era su eslogan de don Fernando Romo, por eso lo usé. Pero yo tengo particularmente presente como mensaje mío que deseo ser la presencia de Cristo vivo. Ese fue de alguna manera el hilo conductor de mi pensamiento, mis palabras de entendimiento, dijo nuestro arzobispo don Rafael Romo. La consagración episcopal, acta de ceremonia de consagración y toma de posesión canónica de Monseñor Rafael Romo Muñoz, cuarto obispo de Tijuana. En el auditorio municipal de la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 12 del 24 de febrero del 96, se llevó a cabo la ordenación episcopal del señor arzobispo electoral Rafael Romo Muñoz, cuarto obispo de Tijuana, en una celebración eucarística presidiada por el extremo señor Nuncio Girolamo Prigione, nuncio apostólico en México. Los concelebrantes principales fueron el excelentísimo señor arzobispo Emilio Carlos
Berlier Belauzarán, arzobispo de Mérida, Yucatán, y el excelentísimo arzobispo Luis Morales Reyes, obispo de Torreón, Coahuila. Otros 21 obispos participaron en la concelebración. Concelebraron la mayoría de los sacerdotes de Tijuana, que en su conjunto suman unos 200 sacerdotes y un número significativo de Torreón y otros visitantes. La asamblea que sumaba alrededor de 6,000 personas. Y ahí, terminada la homilía y la profesión de fe comunitaria, dio comienzo la liturgia de la ordenación episcopal con el solemne canto de Veni Creator. El excelentísimo señor nuncio apostólico Monseñor Girolamo Prigione, sentado en la sede y acompañado por los obispos consagrantes, dio comienzo a la ceremonia de consagración con petición de la ordenación y lectura del mandato apostólico. Los sacerdotes asistentes fueron por parte del presbiterio de Torreón y Monseñor Sergio de la Cerda Zavala, que fungió como administrador diocesano durante el período de sede vacante. Así es, sede vacante se le llama, por ejemplo, cuando no hay obispo en una diócesis o arquidiócesis. Por eso se le llama sede vacante. Y el administrador era Monseñor de la Cerda en ese tiempo, hasta cuando ya llegó nuestro obispo don Rafael Romo Muñoz, que llegó primero como obispo y ya después se hizo arzobispo. Ya entonces ya dejó de fungir como administrador Monseñor de la Cerda. Muy bien, y sigue. En primer término, Monseñor Sergio de la Cerda pide al presidente de la Asamblea la ordenación episcopal del presbítero Rafael Romo Muñoz. El excelentísimo señor nuncio preguntó acerca del mandato apostólico. Monseñor Sergio de la Cerda presentó al Colegio de Consultores el mandato apostólico e inmediatamente se dirigió a Lambón para leerlo solemnemente a toda la asamblea. Posteriormente, Monseñor Sergio de la Cerda Zavala hizo entrega del mandato apostólico a Monseñor Rafael Romo Muñoz, quien procedió a mostrarlo al señor nuncio apostólico, a los obispos y a una representación de religiosos y laicos de la diócesis de Tijuana. Provisto de mitra y báculo, Monseñor Rafael Romo Muñoz se sentó en la cátedra y toda la asamblea manifestó de manera efusiva sus sentimientos de fe y creyente aceptación del nuevo pastor que viene en el nombre del Señor. Finalmente, Monseñor Rafael Romo Muñoz, acompañado del excelentísimo señor nuncio apostólico Monseñor Girolamo Prigione, recorrieron el lugar bendiciendo a los fieles mientras el coro entonaba el himno del Te Deum. El escudo episcopal del arzobispo metropolitano don Rafael Romo Muñoz está dividido en dos partes. La parte superior en el fondo azul, que significa tanto a la Virgen María, a quien se confía el ministerio episcopal, como también el mar, que es una de las características de la diócesis original de Tijuana, que tenía por el costado del Océano Pacífico casi 700 kilómetros de mar, antes de la erección de la nueva diócesis de Ensenada. La parte inferior tiene un fondo blanco con otro símbolo de un puente con el tren, como también un torreón que significa la ciudad de Torreón, origen del arzobispo. El puente es un símbolo clave también de la ciudad de Torreón, que cruza el río Nazas y comunica la ciudad de Torreón, Coahuila, con la ciudad Gómez Palacio, correspondiente al estado de Durango. Y el blanco sobre los que están estos aspectos significan el algodón, que era particularmente el que hizo famosa la región lagunera. En la primera parte hay una gran cruz que significa la obediencia a Jesucristo. En el centro de la cruz hay una C, un llamado a la atención al peregrino y los migrantes, dado que la arquidiócesis de Tijuana es un punto crucial para el encuentro con los migrantes, que la ciudad de Tijuana es estratégica para todo el movimiento
de la gente que quiere pasar a los Estados Unidos, y también la arquidiócesis se distingue por la atención a los migrantes. Una de las expresiones más comunes del arzobispo Romo Muñoz es que la arquidiócesis de Tijuana tiene rostro de migrante. El mensaje del escudo es camino, verdad, vida, que busca expresar el motivo del ministerio del arzobispo. El camino hace referencia a Jesús, porque a través de él se debe enseñar el camino a los fieles. La verdad tiene como objetivo la comunicación y el encuentro con los comunicadores, que debe ser basada en la verdad. Y tanto la iglesia local como los medios de comunicación deben conducirse por la verdad. La vida significa la responsabilidad del arzobispo de hacer presente a Jesús y de que en él vean la presencia de Cristo vivo. El báculo es el del obispo y las motas son 4 por cada lado, desde que fue nombrado por el Papa Benedicto XVI arzobispo. Muy bien, y a continuación vamos a ver un mensaje del nuevo obispo a su diócesis en aquel año. Monseñor Sergio de la Cerda pronunció unas breves palabras de bienvenida para después tomar las palabras del obispo electo don Rafael Romo Muñoz, quien al dirigirse a los ahí presentes dice: vengo con la mejor disposición de ganarme su cariño, con el deseo de trabajar. Quiero ser un instrumento útil en las manos del Señor y útil también para todos ustedes. Este es el lugar donde vengo a trabajar, sin mirar de ningún otro tipo. Esta es mi tierra. Soy de Tijuana, diócesis de Tijuana, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, seminaristas, laicos comprometidos y todo el pueblo de Dios. Con grande gozo en el Señor saludo a la iglesia que peregrina en la península mariana de la Baja California, a pocos días que su santidad Juan Pablo II me llamara a formar parte del colegio episcopal como cuarto obispo de Tijuana. Elevo mi acción de gracias a Dios porque grande es su misericordia. En sus manos deposito con mi amor filial mi oración y mi súplica. La oración, vida de todo corazón nuevo, debe animarnos con la construcción del plan salvífico de Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Suplica para que nuestra comunidad descubra en cada una de sus tareas el rostro amoroso de Dios. Consciente de los retos que implica la misión recomendada a mi persona, confío con la ayuda providente del Señor, fuente y origen de todo ministerio, así como confío en mis sacerdotes, mis más cercanos colaboradores, en los religiosos, religiosas, movimientos y hombres de buena voluntad que con sus carismas enriquecen y fortalecen la vida de la iglesia. Que el amor de Cristo nos invite a amar más a nuestra iglesia y a colaborar en comunión y participación en la tarea evangelizadora. A todos saludos y bendiciones, dice don Rafael Romo Muñoz en su primer mensaje. Nos vemos el próximo programa. Sonría los padres, sonría. ¿Qué cree que hacía Jesús cuando acababa una silla en su carpintería? Sonría los padres, sonría. Y cuando se acordaba como Pedro caminando en el agua se hundía. Sonría los padres, sonría. Y en aquellas bodas cuando María di que sí le pedía. Sonría los padres, sonría. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.